Bien, ayer oíamos al obispo coadjutor hablar de la corrupción, justamente, por eso yo hago ese comentario de esto de participación ciudadana y transparencia internacional, y hablaba también de la eficiencia, ¿recuerdan? En la administración y el uso de los recursos. Y a veces hablamos de la calidad del gasto. Y con lo que uno ve y el desempeño de la administración, uno dice, pero no lo va a alcanzar ni con el presupuesto de Kuwait, de Arabia Saudita, vendiendo petróleo por un tubo a $60 el barril y a 70 y así. Miren esto, ministro de Cultura dice se necesitan 80 millones de pesos para resolver el problema eléctrico de Bellas Artes, que ahí hubo un fuego que se quemó todo. No sé cómo se quemó todo y no se quemó Bellas Artes. Si se quemó todo y hay que invertir 80 millones de pesos para cablear e instalar las luces en Bellas Artes, la electricidad, no las luces, ¿verdad? 80 millones para resolver problema eléctrico en Bellas Artes. Eso es como si fuera hoja de palo. Porque a finales del año pasado ocurrió un cortocircuito. Se quemó todo, dice él. Será una nueva Catalina que él va a poner ahí. Yo simplemente expreso mi asombro. No sé cuál es el alcance de los trabajos, no sé qué es lo que habrá que hacer o instalar ahí, pero a mí, a prima facie, me parece, gracias, de entrada, de sentido común, que 80 millones son 80 millones. Y definitivamente da vergüenza pasar por ahí, por la Independencia con Gómez, y mirar eso parece un cementerio, Bellas Artes, una institución tan bella, edificio tan bello. Oscurito, oscurito, oscurito. Pero 80 millones son 80 millones. Lo dejo de ese tamaño. Banco Popular supera los 29.000 millones en utilidades y mantiene rentabilidad del 25 en el 2025. Tuvo un crecimiento sostenido, se dio a informar Christopher Paniagua, yo conocí su padre, don Alfonso. El Banco Popular registró activos de 929.000 millones, lo que representa un crecimiento anual de 9.4 millones. Usted ve, el Banco Popular creció 9.4 millones. La deuda creció igual. Exportaciones creció 11. Remesas crecieron 10. Turismo creció 14. No, este no creció tanto, pero creció 3 puntos y pico. ¿Entienden? Y la economía creció 2.1. 2.1. ¿Por qué? El gobierno no hizo su parte. Gasto de capital, no invirtió. Banco Popular, crecimiento de sus activos de 9.4. La cartera de préstamo neta tuvo un incremento de 42.000 millones el año pasado y alcanzó los 579.000 millones de pesos. Los depósitos aumentaron en 57.000 millones, un 8.9% crecieron, 702.000 millones. ¿Qué más? La morosidad bajó 1.55, aunque la morosidad general ha subido para la gente ahogada. No ahogada, no, ahogada con los créditos y las tarjetas y ese tipo de cosas. Pero el banco tiene solvencia de 15.55. El índice de solvencia requerido por la ley monetaria y financiera es 10%, o sea que este tiene un 55% por encima de recursos adicionales para si a cualquiera se le murió un tío. No sé, es verdad que se le va a morir ningún tío a nadie en el sistema financiero, pero si acaso se requiriera de recursos adicionales, este banco tiene un 55% adicional para respaldar cualquier requerimiento de los clientes que haya, ¿verdad? De los depositantes. Pagó 8.085 millones de pesos de impuestos sobre la renta. En una ocasión los bancos
adelantaron de impuestos sobre la renta 25.000 millones de pesos al gobierno, pero eso fue en el 23. Porque en el 24 lo que se adelantaron fueron los 775 millones de Aerodón, que le dijo en estos días al presidente, nosotros cumplimos, nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque el presidente salió queriendo, usted fue que le tendió su contrato por 37 años, dije que ahora lo iba a someter y le callaron la boca al gobierno. Nosotros estamos cumpliendo lo que tenemos. Retorno sobre capital, ROE, Return on Equity, de 22.63%. Muy bien. Pero, como le decía, fíjense cómo creció el banco, cómo crecen los activos, cómo crece su rentabilidad, mientras la economía solamente creció 2.1. Entonces, comparamos con economías latinoamericanas y vemos el potencial de ellas. Ahí vimos como 6 que crecieron por encima de su potencial. Y nosotros crecimos por debajo del potencial en un 40%. O sea, un 40% del potencial fue lo que crecimos. Debíamos crecer 5%, crecimos 2.1%. El presidente promete una utopía, vimos cómo opinaban los economistas, que vamos a duplicar el Producto Interno Bruto al 36, con que se casa un guardia. Si tú es lo que está es creciendo por debajo de lo que debe crecer. Cuando para llegar a eso tenemos que crecer por encima del potencial. En lugar de 5, 6 o 7. Y estamos creciendo en lugar de 5, 2. Y no tomamos medidas, no hacemos nada, lo que nos estamos endeudando. El gobierno no logró ajustarse en el 25 a su estrategia de deuda pública. Dijo que nos íbamos a enfocar fundamentalmente en deuda bilateral y multilateral. Multilaterales con los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario, OPEP, etcétera. Y bilateral, país a país, con París, por el metro, el monorriel y esas cosas se va a hacer con financiamiento bilateral. La JICA de Japón, el Exim Bank, qué sé yo, Estados Unidos, de acuerdo, países. Dice que no. Se asumieron compromisos por 3.962 millones de dólares mediante la colocación de bonos, en lugar de lo que dijo que se iba a incrementar más la deuda multilateral y bilateral. La deuda de los dominicanos cerró el año pasado en 61.549 millones de dólares. Creció en 6.9%. ¿Usted vio? 6.9% creció la deuda y el crecimiento de la economía fue 2.1%. La economía creció 1/3 de lo que creció la deuda. Y a esa velocidad, ¿con qué vamos a pagar la deuda? Lo que debiera hacer es lo contrario. Que la economía creciera el doble o el triple de lo que creció el endeudamiento. Estos 61.000 millones no incluyen los 20.000 que hay que meter del Banco Central, del déficit cuasi fiscal. ¿Usted ve por qué le presento esos datos? Porque son relevantes e importantes. Y el gobierno tiene que, como digamos, todo esto en esta semana hemos visto las opiniones de los economistas más destacados del país, tiene que enmendar el rumbo. Tiene que dar un golpe de timón, como describía un economista en estos días. Mira a los otros países, le ha pasado lo mismo que a nosotros. Todos estamos en el mismo mar. Mientras los otros crecen, nosotros decrecemos. ¿Qué nos está pasando? Que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.